todos ahí los que se están sumando. Vamos a iniciar esta enseñanza escatológica, esta enseñanza bíblica que en Chile fue muy popular por mucho tiempo. Bueno, sigue siendo en verdad entre nuestros hermanos pentecostales, sigue siendo ahí una de las visiones o posturas escatológicas que se ha hecho muy famosa en Chile. Eh, Y bien, como decía el pastor Patricio, vamos a hablar este mes sobre cuatro principales posturas y como las puse bien aquí, es el premilenialismo que se divide en dispensacional e histórico, que son posturas que se asemejan bastante, pero tienen algunas diferencias, y las otras dos que son el amilenialismo y el postmilenialismo, ¿ya? Hoy específicamente vamos a entrar a hablar del premilenialismo dispensacional, ¿ya? Como para ir complementando en el vocabulario, digamos, porque esto no es una palabra que se escuche a diario en la iglesia o que no se habla tanto como del tecnicismo. Esta es la postura que cree en el arrebatamiento, ¿ya? Que defiende, que expone el rapto como un hito que va a ocurrir y en que la iglesia e Israel tienen un papel fundamental. Entonces, para que usted lo pueda asociar, eh, el premilenialismo dispensacional es específicamente esta postura, esta visión escatológica que postula el rapto como un hecho que va a ocurrir dentro de la historia. Bien, y antes de entrar en el tema, creo que es importante que nosotros, bueno, de partida, ¿qué es la escatología? O sea, puede que alguno no sepa. La escatología del estudio del fin de los tiempos, ¿ya? De los postreros días, como se habla. Y así hay un sinfín de términos que usa la palabra y que se usan también en ambientes teológicos, cuando se expone sobre los tiempos finales. Es la escatología, eso es, el estudio de los tiempos finales, el estudio de lo porvenir. Bueno, ¿y por qué es importante estudiarlo? Es muy necesario que hoy día la iglesia tenga una, una visión clara, porque la escatología determina hacia dónde o cómo voy a comportar mi actitud como cristiano ante la vida, mi actitud como cristiano, como persona, hacia lo que viene por delante. Entonces, es muy importante que nosotros estudiemos la escatología y creo que al menos personalmente, no he estado en una iglesia donde se exponga ampliamente cuáles son las posturas escatológicas. Yo toda mi vida había escuchado solo una postura escatológica, que es precisamente esta, que es la que voy a exponer hoy, pero no tenía idea que existían más visiones, por ejemplo. No sabía que habían otras formas de interpretar, otras formas de analizar ciertos textos bíblicos que me permitían proyectar un tiempo diferente al que me habían enseñado. Entonces, por eso es muy clave y le invito a que atesore estas enseñanzas que vamos a dar este mes, porque es muy importante que una vez que terminemos esta enseñanza, usted tome todo lo que nosotros vamos a exponer y pueda analizar en su corazón y viendo la evidencia que vamos a poner sobre estas presentaciones, estas prédicas, cuál es la postura de vida. O sea, literalmente así de importante es la escatología. Y es necesario estudiarla porque hoy día estamos en un mundo donde hay mucha confusión, hay mucho engaño, hay mucho desorden, sobre todo ahora con el desatar de la inteligencia artificial, por ejemplo, hay muchas cosas que se están enseñando como doctrinas que son siempre 100% falsas, que tienden al engaño, que tienden a, a caer en una ideología que no necesariamente es la bíblica. Entonces la escatología nos ayuda a posicionarnos también en esa perspectiva de cómo enfrentar lo que ha de venir, cómo he de enfrentar las promesas de Dios para mi vida, cómo voy a caminar en pos de una profecía, por ejemplo, que en nuestra iglesia estamos muy ambientados a vivir en lugares proféticos, en tiempos proféticos. ¿Cómo este estudio escatológico, cómo estoy enfrentando el tiempo que viene, el tiempo por venir, voy a enfrentar esa situación? Entonces, por eso es tan importante.
y tan necesario que tengamos esta base bíblica, que tengamos estas posturas escatológicas o visiones, porque vamos a hablar como de esos dos términos a lo largo de la presentación, muy claros, ¿ya? Y que a lo largo del tiempo usted vaya analizando, viendo cuál es, oye, esta es una fortaleza de esta postura, cuál es la debilidad de esta otra, y ir realizando este estudio, este ejercicio que es muy personal, eh, para después también enfrentar lo que le estoy comentando. Como les decía al principio, existen otras, pero vamos a centrarnos específicamente en cuatro, ¿ya? Que es el premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo, ¿ya? En general, estas cuatro posturas, eh, todas tienen un llamado honesto y sincero y directo también de interpretar la Biblia directamente, ¿ya? Esto es un estudio completo del texto, o sea, de este libro, el que tenemos todo en nuestro hogar, es el que nos llama a estudiarlo, ¿ya? No hay como una otra fuente por cual ir e interpretar una visión escatológica, sino que estas cuatro nos llaman directamente a interpretar el texto bíblico. Cosas que también tienen en común estas cuatro posturas es que tienen como base lo mismo, digamos. Todas creen que Cristo va a volver, ¿ya? De partida, y lo expongo de una, o sea, para quitar ahí quizás argumentos medio, ¿cómo se llama? Quizás conflictivos de alguna forma como que generan esta pregunta, oye, ¿creen en la segunda venida, por ejemplo? Bueno, todas estas posturas postulan que sí hay una segunda venida, ¿ya? Entonces, eso como argumento base. Las cuatro posturas que vamos a estudiar este mes, Cristo vuelve. Cristo vuelve personalmente a la tierra y eso es algo en común. También que va a haber una resurrección final, que va a haber un juicio final. Creen en el milenio, por ejemplo. De alguna forma se interpreta o lo ven literalmente, pero lo que está escrito lo ejecutan estas cuatro visiones. Entonces, teniendo claro estos conceptos, también tenemos que tener claro cuáles son las principales diferencias escatológicas, ¿ya? Y qué es lo que separa un poco estas cuatro visiones la una de la otra, ¿ya? El punto número uno es la interpretación de Apocalipsis 20, cómo ellos visualizan el milenio, cómo ellos analizan, cómo interpretan, cómo leen, cómo toman el contexto que reúne este capítulo de la Biblia, que es muy importante. Ese es el punto número uno porque es el punto principal en el cual hay diferencias, ¿ya? Y lo vamos a ver durante la presentación y es importante tenerlo claro. En segundo lugar, tenemos la relación del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Cómo ellos analizan o cómo exponen, cómo estudian el Antiguo Testamento, los hechos que ocurren ahí, las profecías que ocurren ahí, cómo se interpreta y sobre todo el cumplimiento de estas mismas, ¿ya? Si se cumplieron o no en el Nuevo Testamento, si se cumplieron o no en el tiempo también histórico, que han ocurrido después del último libro escrito de la Biblia hasta el día presente, también cómo analizan esos hechos que son cumplimiento de palabras proféticas. Eso es muy importante. En tercer lugar, una de las diferencias también que es un pilar dentro de esto es cómo es la lectura, si es literal o si es simbólica, ¿ya? Si realmente cómo cada una de estas posturas lee o interpreta directamente lo que está escrito, si es realmente lo que va a ocurrir según lo que dice el texto bíblico o si es una interpretación simbólica de lo que está escrito. Bien. Y por último, la interpretación del género apocalíptico. ¿Y qué es esto? O sea, cómo nosotros vamos a tomar todo el libro apocalíptico, todo el contexto apocalíptico, porque no solo Apocalipsis, sino que hay distintos textos en la Biblia que hablan sobre este tiempo escatológico,
y cómo lo voy a interpretar, cómo voy a tomar esas profecías, cómo voy a tomar esos textos bíblicos y los voy a llevar a cabo en cierta interpretación. Entonces, teniendo claro cuáles son estas cuatro diferencias que diferencian, valga la redundancia, las posturas escatológicas. Bien, ahora entramos de lleno al premilenialismo dispensacional. A veces se me traba la lengua tanta ahí palabra, pero ya entramos de lleno a esto. Y creo que la imagen que puse acá es como el hecho eh, más, ¿cómo decirlo?, clásico o popular de esta postura escatológica o visión escatológica, en el cual ellos postulan el arrebatamiento, como yo les decía. Y uno de los versículos clave que, que tiene esta postura escatológica es Lucas 1:32, que dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos un poco a ir desglosando este versículo, vamos a ir también citándolo varias veces en lo que viene de la presentación, porque hay partes que van a darse cuenta que son muy claves para la interpretación y para la aplicación de esta postura escatológica. Y para entender, necesitamos ver cómo esta postura escatológica interpreta la Biblia, cómo ellos toman los textos bíblicos y lo interpretan. Y es básicamente literal, gramatical e histórico. O sea, lo que dice es lo que va a ocurrir, literal. No hay una interpretación, ni una alegoría, ni ninguna otra entre líneas, por decirlo así, del texto bíblico, sino que todo lo que está escrito ellos lo creen como algo literal, como si esto es lo que dice la palabra, esto es lo que se va a cumplir. Y analizan el contexto histórico dentro de lo que se dice en distintas palabras en la Biblia y lo toman de manera literal. Entonces, a través de esta metodología de interpretación, ellos conectan distintos puntos, por ejemplo, de Daniel con Apocalipsis, las profecías de Jeremías, de Isaías, ellos las conectan desde un punto de vista literal. O sea, por ejemplo, las profecías que Isaías dio, y vamos a ver más adelante sobre Jesús, cómo se cumplieron literalmente, ellos la exploran de esa forma. Y en punto uno, que es la base del dispensacionalismo, o sea, significado normal de las palabras. Ellos no utilizan una interpretación añadida o explicativa de cada propósito, sino que lo que significa es lo que es. Y también buscan el receptor original del contexto. O sea, por ejemplo, el milenio es literal. Realmente van a ser 1000 años. O sea, todas las visiones creen en el milenio, pero de una manera diferente. Esta en específico cree en el milenio de una forma literal. Literalmente van a ser 1000 años en la cual Jesucristo va a estar en la tierra y va a gobernar, va a reinar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo ellos interpretan o cómo exponen esta postura. En segundo lugar, tenemos el fundamento teológico. Ellos plantean que si Dios habló claro a Israel, los receptores originales debían entenderlo literalmente. O sea, todas las profecías que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento, los que recibieron esas profecías debían interpretarla de manera literal, o sea, lo que Dios dijo es lo que va a ser. Y ellos postulan que esta misma metodología es la que se mantiene para estos tiempos, ¿ya? Interpretar de otra manera implicaría que Dios dice una cosa, pero quiso decir otra. Entonces, ellos se basan 100% en ese fundamento teológico de que lo que Dios dice en una profecía no tiene una interpretación más ambigua, sino que literal, es 100%. Entonces, dejando claro que el premilenialismo dispensacional cree en esto, cree cómo la literalidad de las palabras escritas es la como tal cual se va a cumplir. Y aquí tengo algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender de cómo esta postura escatológica
comienza a interpretar los textos, ¿ya? Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Y vemos el cumplimiento literal de esta profecía en Mateo 1:22-23 que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Entonces, vemos cómo hay un cumplimiento literal de esta profecía en la palabra. Y esto no es simplemente un ejemplo de cómo esta postura escatológica interpreta la Biblia. Después tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y vemos el cumplimiento también en Mateo 1:22 que dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. También tenemos otro ejemplo, en Zacarías 9:9 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos también el cumplimiento en Mateo 21:4-5 que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, a través de estos ejemplos, vemos cómo ellos interpretan literalmente lo que está escrito. O sea, básicamente es lo que dijo el profeta, lo que dijo Dios a través del profeta, es lo que se va a cumplir y lo que va a ocurrir. No hay ninguna interpretación más allá. O sea, por ejemplo, si en este pasaje eh, el profeta, el Dios a través del profeta dijo un pollino de hijo de asna, es lo que va a ocurrir. No hacen una interpretación de qué es lo que significaría, por ejemplo, un pollino, qué es lo que significaría, eh, qué es lo que viene sobre un asno, sino que es literal. Ellos esperan que esta profecía se cumpla literalmente y no interpretativa. Y aquí ya entramos en tierra derecha, como se dice. O sea, ¿cuáles son y cuáles son estas profecías y cuáles son los argumentos bases de esta postura escatológica que ya comenzamos a hablar del tiempo final, ¿cierto? Del final de los tiempos. Las promesas hechas a Israel se entienden como literales por los profetas y por el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, en Jeremías 31, de versículo 35 al 37, dice, Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y acá vemos cómo Dios pone como garantía, entre comillas, el pacto con Israel. O sea, pone en los cielos, la tierra, el mar y el sol como una garantía de ese pacto. O sea, como cómo Dios respalda esa promesa y que no puede espiritualizarse. O sea, con esto vemos directamente de que Dios compromete algo literal, algo tangible, como el sol, como la luna, como el mar, y lo pone como garantía, literalmente, delante de las promesas de Israel. Entonces, esto es algo literal, literal. Israel para Dios es algo literal, es una nación, no es un simbolismo eh,
que para nosotros muchas veces, y hemos escuchado en distintas prédicas, cómo se habla de Israel como una nación espiritual, cómo se habla de Israel como una idea, como un pueblo que está esparcido en el mundo, pero no hay algo tan literal. Esta visión expone a Israel como algo tangible, como una nación real establecida y el pueblo de Dios establecida, la nación santa, las promesas que recibieron desde Abraham, ese es el pueblo. También siguiendo con la misma idea, tenemos que las promesas en Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 36 y 37, le invito a que después usted con tiempo pueda eh, navegar o leer profundamente este versículo porque es muy importante. Yo seleccioné algunos versículos para poner en contexto y comenzar a hablar como ya de estos tiempos finales según esta postura. ¿Qué dice? Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Y aquí vemos que hay algo literal. ¿Y por qué puse este versículo específicamente? Después usted puede entrar porque Ezequiel habla de un contexto y empieza a narrar una historia que va a comenzar a verse evidenciada a lo largo de esta presentación que usted puede después indagar. Pero por ejemplo, aquí dice que mi siervo David será su rey, aludiendo específicamente a Jesús, y tendrán un solo pastor. Dice, obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob. O sea, y aquí volvemos a lo mismo, interpretación literal. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob y la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación. Y mi siervo David, hablando de Jesús nuevamente, será su príncipe por siempre. Entonces aquí vemos que Israel será regresado a su tierra, será unificado en un solo reino, gobernado por mi siervo David, y con un templo restaurado, que eso lo comenta Ezequiel también en el capítulo 40 y 48. Y vemos que el templo va a ser un hito o un hecho específico en esta historia escatológica que también marca un acto importante dentro de esta narrativa escatológica. ¿Ya? Para el premilenialismo dispensacional, esa narrativa eh, es muy importante. Entonces, es imperativo que tengamos que, claro, de que la línea de tiempo que vamos a revisar más adelante en la postura premilenialismo dispensacional tiene que cumplirse al pie de la letra. Después, entonces, por ejemplo, antes de pasar a Lucas, esta postura interpreta el ministerio de Jesús como algo literal, ¿ya? Otras posturas plantean que Ezequiel ya cumplió el ministerio de Jesús, ¿ya? O sea, que ya es cumplido. Ya pasó, lo que Jesús vino a hacer en la tierra fue cumplido y se estableció esta promesa. Entonces, vemos que esta postura lo interpreta literal como algo que va a suceder en la tierra de Israel. Y en Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Volvemos a lo mismo que mencionaba Ezequiel y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, aquí vemos que el premilenialismo dispensacional establece que el Nuevo Testamento no redefine el Antiguo Testamento. O sea, todas las promesas que fueron planteadas o expuestas por los profetas en el Antiguo Testamento no son anuladas, incluso cumplidas, y con esto quiero ser cuidadoso, en el Nuevo Testamento. O sea, esta postura realmente cree que hay cosas que no se han cumplido, y esa es la diferencia y lo que veíamos al principio de cuáles son las diferencias de las posturas, que hay promesas que aún no se han cumplido, siendo que otras
analizan o ven que ya se han cumplido directamente. Por ejemplo, que Jesús no ha tomado ese trono todavía y aquí habla en tiempo futuro. Vemos que este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono. Sabemos que todo el tiempo gramatical que usa este texto indica de un tiempo futuro que vendrá. Y esa es la literalidad con la que se manifiesta esta postura. Y debe cumplirse literalmente en el futuro. Las visiones amilenialistas y postmilenialistas plantean que se cumplió en el ministerio de Jesús en su primera venida. O sea, por ejemplo, para entrar de lleno en una diferencia, es que este texto es que cuando se refiere a que este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, es en el tiempo donde Jesús vino a establecerse en la tierra. En su primera venida, Él vino y fue llamado Hijo del Altísimo, y fue puesto y le fue dado el trono de David su padre, y reinará sobre la casa, y que está reinando sobre la casa de Jacob, y que su reino no tendrá fin. O sea, que el reino de Jesús comenzó en ese momento en el que fue entronizado hasta este día. Entonces ahí vemos ya, comenzamos a ver una diferencia importante entre lo que expone el premilenialismo dispensacional versus las otras posturas escatológicas. Y sobre la misma, en la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, quiero ser redundante en esto, porque es muy importante que entendamos de que las promesas hechas a Israel siguen en pie, incluso si la iglesia disfruta bendiciones espirituales en Cristo. Y aquí, para esta postura escatológica, vemos que hay diferencias en los tiempos y cómo se interpreta el género apocalíptico, ¿ya? Y antes de entrar de lleno en qué es lo que es Israel y qué es lo que es la iglesia, necesitamos entender cómo se analiza este género apocalíptico, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la simbología. Vemos que la palabra constantemente está hablando y exponiendo diferentes símbolos que significan ciertas cosas. El dispensacionalismo reconoce que hay símbolos, pero que los símbolos representan eventos reales, personas reales, tiempos reales, lugares reales, ¿ya? Y aquí puse un ejemplo. Por ejemplo, la bestia es simbólica, pero representa un líder literal, ya que es el anticristo. Entonces, el premilenialismo dispensacional, cuando en la Biblia se habla de la bestia, directamente interpretan que en lo literal es el anticristo, ¿ya? Y entonces, en esa narrativa, en la línea de tiempo, el anticristo como símbolo es la bestia. Después, los 10 cuernos, por ejemplo, son simbólicos que representan 10 reinos literales. ¿Ya? El número 1000, por ejemplo, que es el eje central de estas diferencias escatológicas, que el número 1000 en Apocalipsis 20 puede ser un número normal, o sea, literalmente 1000 años, ¿ya? Que van a vivir y que va a reinar Jesucristo aquí en la tierra. Sí hay símbolos, pero no se usan para negar la realidad histórica, ¿ok? Entonces, todos estos símbolos que presenta Apocalipsis, que habla Daniel, por ejemplo, lo llevan a la realidad histórica, lo llevan a una similitud de lo que está profetizado. Entonces, hacen la aclaración de, por ejemplo, lo que puse acá, la bestia con el anticristo, los 10 cuernos con los reinos, con los reinos de la tierra y el milenio como algo literal. Después, y aquí algo un poquito más fuerte, que el género apocalíptico no autoriza a espiritualizar las profecías del Antiguo Testamento. Y es un punto fuerte que el dispensacionalismo expone. Por ejemplo, Isaías habla de montes reales, de ríos reales, de naciones reales, de paz mundial literal, o sea, no es una interpretación, es una restauración de Israel literal y que el trono físico va a ser literal también en Jerusalén. Ellos
exponen con fuerza de que todo lo que Isaías y los profetas que profetizaron sobre el tiempo escatológico y el tiempo por venir es, son muy tajantes en exponer esa literalidad de las profecías. Por ejemplo, Zacarías habla de que Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos y esto va a ser algo literal, o sea, plantean de que, por ejemplo, Jesús va a descender y va a poner sus pies sobre ese monte, ¿ya? Y eso lo pueden ver en Zacarías 14:4. Todo esto antes de pasar a la línea de tiempo que quizás nos va a permitir identificar algunos de los hitos que yo estoy comentando, así como en diversos, no en orden cronológico, digamos, sino que para exponer y que usted pueda entender y ver cuál es el método que esta visión escatológica utiliza para plantear la escatología. ¿Ya? O sea, estos textos son proféticos, algunas imágenes, pero no significa que el evento es simbólico o que no ha de ocurrir. En tercer lugar, tenemos el contexto que determina cuando un símbolo representa algo literal, ¿ya? Y aquí es un poco redundante, pero es para dejarlo claro, bueno. Dice, el cordero, por ejemplo, es Cristo, es un símbolo realidad, ¿ya? La serpiente antigua es Satanás, es literal, símbolo. Aquí vemos el símbolo y la interpretación explícita de lo que sería la serpiente antigua, ¿cierto? El fuego del cielo como un juicio real y los 1000 años de nuevo como un periodo literal. Y aquí vemos un punto también muy importante. Eh, ya dejando, ya exponía, como expuse el método literal de la postura, ¿ya? Esto, y fui muy redundante para que usted lo tenga claro, para que todos los textos que usted visualice o que se interpreten en la palabra tienen que ser literales, ¿ya? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso es importantísimo para comprender el premilenialismo dispensacional y cómo va a visualizar esa línea de tiempo de lo que viene. Y uno de los puntos clave es cómo cada visión escatológica ve el reino de Dios. O sea, se plantea que el reino de Dios en algunas, por ejemplo, está en el cielo, más no en la tierra, que Jesús reina en una dimensión y no en otra. Otros plantean que el reino es completo, que está reinando en el cielo y que está reinando en la tierra. Entonces, a través de estas enseñanzas vamos a ver cuál es la relación del reino de Dios expuesto en este tiempo, ¿ya? ¿Cuál es la relación del premilenialismo dispensacional y el reino de Dios? ¿Cómo ven ellos este tema? De la siguiente forma, el reino ahora, ¿ya? Y lo taché, porque he escuchado mucho en el que se habla de que hay doctrinas o posturas escatológicas que hablan del reino ya, del reino ahora, y que critican directamente, que se critican desde esta postura escatológica hacia ese tipo de entendimiento porque creen que Cristo reina hoy en el cielo, no desde el trono davídico que habíamos analizado en Lucas 1:32. ¿Se recuerda? Que ahí hablaba de que y será dado el trono de David y será gobernante sobre las tierras de Jacob. ¿Se recuerdan? Parafraseando. Entonces, ellos postulan que Cristo reina efectivamente, pero en el cielo, que el reino no está establecido en la tierra, o sea, el reino davídico aún no ha comenzado. Ese rey que va a gobernar políticamente, que va a gobernar las naciones, que va a señorear sobre la tierra, aún no está ejecutado. Y esa es una de las principales posturas del dispensacionalismo. O sea, ellos creen que Cristo es rey, pero en el cielo, en la dimensión divina, ¿ya? Será inaugurado en la segunda venida. Ellos creen que el reino que se va a establecer en la tierra va a ser post segunda venida.
Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, en Hechos 3:19, dice tiempos de restauración futuros. En Lucas 21:24, después lo puede buscar usted, donde ve que Israel bajo dominio gentil hasta el fin del tiempo de los gentiles. Esto lo vamos a desmenuzar bien en la línea de tiempo y cuando lleguemos hacia diapositiva nos vamos a detener en cada punto para que se entienda bien qué es lo que expone el premilenialismo dispensacional y cuáles son los tiempos del cumplimiento. Por ejemplo, vamos a entender cuál es el reino de Dios y dónde ellos ven que se va a ejecutar, ¿ya? Otra de la relación o de la explicación que postula esta visión es que es la naturaleza del reino. O sea, ¿cuál va a ser el reino de Jesús? ¿Cuál va a ser el reino? ¿Qué tipo de reino va a ser? Y ellos plantean literalmente que va a ser terrenal, político, nacional, ¿ya? Ellos ven que Jesús va a venir y va a sentarse en el trono de David a gobernar. O sea, va a haber una restauración del templo, va a haber un reinado davídico. Ellos creen en Jerusalén como capital y en justicia global bajo Cristo. O sea, ellos ven y esta postura postula que Jesús va a ser ese gran gobernante, ese rey sobre toda la tierra. Y Isaías 2 del 2 al 4 describe las naciones viniendo a Sión a aprender la ley y postula este capítulo, estos versículos, que las naciones van a ir al centro como si fueran a una capital a aprender de la ley y a ejecutarla para el resto de las naciones de la tierra, de los lugares de la tierra. Y esto lo postulan como que nada de esto ha ocurrido hoy, ¿ya? Por ejemplo, las posturas amilenialista y postmilenialista entienden que se estableció en el Pentecostés. Ese reinado, Jesús está reinando ahora y tiene el señorío sobre la tierra, hoy día, ¿ya? Entonces, esta es una de las diferencias también más grandes que existen entre las visiones escatológicas, de que los amilenialistas y los postmilenialistas entienden y ven al rey, no, al rey Jesús, digamos, no separado en dimensión del cielo y la tierra, sino que lo ven como un rey general en todo ambiente, ¿ya? El Señor tiene la autoridad, el Señor tiene el gobierno, tiene el dominio sobre toda la tierra y también sobre el cielo, ¿ya? Entonces, esto nos va dando una línea de hacia dónde nos lleva el premilenialismo dispensacional y cómo enfrentarlo. Por ejemplo, hay muchas esperanzas que se tiene en que Jesucristo va a venir a gobernar, a reinar. Y por ejemplo, he escuchado de que muchos plantean de que Jesucristo aún no termina de vencer a las tinieblas, por ejemplo, y algunos esperan que venga para que termine la autoridad de Satanás cuando otras posturas plantean de que él ya tiene toda la autoridad, él tiene todo el dominio y la ejecución para hacer cumplir los juicios que ya fueron hechos. Entonces, esto nos va llevando a esa línea de cómo interpreta el premilenialismo dispensacional el reino de Dios. En tercer lugar tenemos el reino presente y el reino futuro. O sea, el reino futuro no es la continuación del presente, sino que es una intervención histórica. O sea, Cristo debe sentarse en el trono de David. No es el trono celestial, ellos lo diferencian y debe reinar sobre la casa de Jacob, que es la nación de Israel. Es el lugar físico donde debe sentarse Jesús para reinar y gobernar sobre la casa de Jacob y el mundo. Y volvemos nuevamente a Lucas 1:32 y 33 que exige la intervención histórica. O sea, volvemos, miren, voy a volver para que lo leamos de nuevo. Dice, y será grande, y volvemos a ver, ¿recuerdan? El tiempo gramatical en el que está escrito lo interpretan para el tiempo venidero, no para el tiempo de cuando Jesús vino por primera vez a la tierra. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre. O sea, le dará el trono físico. Ellos creen que ese trono existe, real, es tangible, se puede tocar
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos cómo ellos interpretan literalmente este texto, y es algo que debe ocurrir, o sea, tiene que ocurrir el acto histórico, ¿ya? Voy de nuevo. Cristo debe volver físicamente, debe establecer un gobierno político y literal, y debe cumplir las promesas territoriales que están escritas. Y aquí ya entramos de lleno al pueblo de Dios, ¿ya? Y que es como cada postura escatológica visualiza Israel y la iglesia, ¿ya? Específicamente, el premilenialismo dispensacional tiene una postura bien particular que les voy a exponer ahora y que está basado en Romanos 11 17 24. Y este es uno de los textos principales para explicar o para que podamos entender cómo esta postura escatológica ve si el pueblo de Dios es Israel y la iglesia como uno, si ve Israel como un pueblo y la iglesia como otro. Todo eso es lo que vamos a analizar a través de este texto. Dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda que esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo en los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, y esta parte es clave, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en el árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol que pertenece. Vamos a desglosar un poco para entender a qué se refiere con esto. Entonces, el premilenialismo dispensacional expone que Israel ha sido endurecido parcialmente y temporalmente en cuanto a la visión de Cristo, ¿ya? Ahí veíamos como ellos, Pablo expone que habían sido injertada la iglesia a causa de que ellos sí creyeron en Cristo, y que Israel a causa de eso había sido endurecido parcialmente y temporal. Y la iglesia es un injerto, o sea, Israel será injertado de nuevo en la gran tribulación. Y todo Israel será salvo. Las promesas de Israel son irrevocables. Entonces, este, esta visión escatológica plantea que las promesas de Israel se van a cumplir para Israel, y que las promesas y los beneficios de la iglesia se van a cumplir para la iglesia. ¿Ya? Eso tiene un tiempo, que lo vamos a analizar en la línea de tiempo, donde el pueblo es uno solo. Israel y la iglesia y los que creen en Cristo se unifican para recibir, por ejemplo, el Espíritu Santo en el Pentecostés. Otro ejemplo claro
lo da Pablo en 1 Corintios 10:32, que dice, no seas tropiezo ni para los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces aquí habla directamente de tres entidades distintas, o sea, judíos como Israel, gentiles, que es etnos, que también se puede ver como naciones, y la iglesia. Y en la historia también vemos que el premilenialismo dispensacional acude a este contexto histórico. Por ejemplo, la destrucción del templo del 70 después de Cristo fue predicha, lo que hablaba en Daniel 9:26. La dispersión de los judíos fue predicha también a través de muchos profetas como Jeremías, Ezequiel, Oseas, los que puse ahí que después puedes buscar la referencia, también lo plantean literalmente. El regreso a la tierra en 1948 fue predicho por Ezequiel 37. O sea, las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento también para este tiempo son cumplidas literalmente. Israel sigue existiendo como nación. O sea, contra toda probabilidad histórica, Israel se sigue manteniendo como una nación firme. Y aquí entramos de lleno a la datadura, por decirlo así, y cómo ellos plantean esta línea de tiempo que voy a ir punto por punto exponiendo. Y después si quedan dudas las podemos ir respondiendo, pero voy a exponer rápidamente. Dice, la era de Israel era el Antiguo Testamento antes de la primera venida, donde se ejecutaban todas las profecías que se dieron, por ejemplo, del Mesías, las que leímos al principio. No sé si recuerdan cuando hablábamos de las profecías de Isaías, de Zacarías, cuando venía sobre un pollino y se cumplieron en la primera venida de Jesús. Esa era la era de Israel, ¿ya? Y luego vemos que comienza la era de la iglesia en el Pentecostés. Y aquí es importante aclarar de que el premilenialismo dispensacional plantea de que el pueblo de Israel que creyó en Cristo se unifica a la iglesia a través de este acto del Espíritu Santo. O sea, todo aquel que cree en Cristo y manifiesta, recibe en el Pentecostés al Espíritu Santo y se establece en la tierra. Y ahí, desde ese punto, comienza la era de la iglesia hasta los tiempos que estamos hoy. O sea, aquí vemos todos los hechos de los apóstoles, cómo el apóstol a los gentiles, que es Pablo, comienza a entregar el mensaje que sale de Israel hacia la tierra de los gentiles, hacia los que están fuera de esa tierra santa o la nación santa, para llevar el mensaje de Cristo a distintas partes territoriales de la tierra, ¿ya? Entonces, tener claro que estamos en la era de la iglesia, en la era del Espíritu Santo, donde es manifestado todas esas bondades, todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo de lo que significa este bautismo, ¿cierto? Vivir con el Espíritu Santo, cómo Jesús asciende y deja con nosotros al Espíritu Santo para que estemos con Él. Y aquí comienza uno de los hechos históricos futuros que plantea el premilenialismo dispensacional, y es el único que plantea este punto, que es el rapto o el arrebatamiento, el cual plantea en Romanos 11, 25 y 27. Lo voy a buscar. Dame un segundo. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces aquí habla de cuando la era de los gentiles, quiere decir que cuando
Jesús viene a llevarse a su iglesia, pero no como una visión donde, por ejemplo, todo ojo le verá, ¿cierto? Que es como el versículo clave de la segunda venida, sino que ellos plantean de que el rapto es ese punto histórico donde ocurre este acto, ya donde la iglesia, los gentiles que creyeron en Cristo, que confesaron y que vivieron una vida junto al Espíritu Santo, van a ser arrebatados, ¿ya? Y voy a entrar en específico en este punto, que es uno de los que se diferencia grandemente de las distintas posturas escatológicas más adelante. Ya vamos a ver en detalle qué es lo que dice Tesalonicense, qué es lo que dice Mateo en distintas posturas y también lo que dice Pablo sobre específicamente este punto que es el que lo diferencia de, por ejemplo, el premilenialismo histórico. ¿Ya? Y uno de los puntos es que también en Daniel 9 y no voy a entrar de lleno en en la palabra de las 70 semanas que habla Daniel, porque nos extenderíamos un montón y esto como que da para mucho, pero en Daniel 9 se habla de 70 semanas, donde la cual la semana 70 inicia precisamente con este acto. Busquemos Daniel 9 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces aquí vemos como, y después el 25 dice, pero sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí habla de cómo este acto, cómo el Mesías príncipe viene a raptar a su iglesia para llevarla al cielo a las bodas del Cordero. Se plantea que la iglesia en este tiempo, en la era de la iglesia, es la novia, ¿ya? Y aquí toma una postura y hay discusiones teológicas bien fuertes sobre cómo ver la iglesia y el Cordero, cómo ver la iglesia y Jesús ante este acto, porque algunos plantean que la iglesia es la novia versus otros plantean que es la esposa. Entonces aquí también abrimos otra discusión en la que el premilenialismo dispensacional plantea de que la iglesia es arrebatada al cielo a Jesús para que pueda entrar en estas bodas del Cordero y que justamente son 7 años lo que plantea la visión de las 70 semanas de Daniel es que son 7 años que concuerdan exactamente con lo que duraban las fiestas judías, ¿ya? Donde eran 7 días de celebración que tenían ellos para celebrar. Entonces, eso se translitera directamente con estas bodas del Cordero en los cielos. O sea, la iglesia se reúne en las nubes con el Señor para ejecutar estas bodas del Cordero. Y aquí empieza el tiempo donde es llamado la angustia de Jacob. O sea, el trato que Dios va a tener con Israel comienza desde este punto en adelante donde se divide en 3 años y medio en la tribulación y 3 años y medio en la gran tribulación. ¿Y cuál es el acto que marca el punto medio de estos dos hitos históricos? Es que el anticristo se sienta en el templo que se construirá en Israel y que yo puse que es un templo de profanación porque no está santificado, no es un lugar donde va a habitar la presencia, sino que es un lugar de profanación directamente, y eso lo vemos en Mateo 24:15, donde el anticristo se sienta en ese lugar y se termina el tiempo del holocausto, donde ahí Jesús llama a los que estén ahí que se vayan a los montes y que huyan porque va a empezar la gran tribulación, donde la angustia de Jacob va a ser incrementada y van a
a vivir gran tribulación. Y el término de este trato dice donde van a ser tratados, donde van a ser llevados nuevamente, como lo hablaba eh, Romanos 11, por ejemplo, acá pues, y si acá voy a leer el 23, dice, si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene el poder para volver a injertarlo en el árbol. Entonces, vemos cómo directamente en este punto de la línea de tiempo escatológica, la segunda venida marca ese tiempo donde se termina la incredulidad y el Mesías vuelve, y aquí donde todo ojo le verá y donde se va a ejecutar el juicio a las naciones, ¿ya? Donde se termina, y quiero que leamos Mateo 25:32, 25:32, que dice: Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a la derecha: Venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, los que fueron llevados a ese abandono de incredulidad y creyeron, son los que están heredando el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces aquí hay un juicio donde se establece y comienza el milenio, donde ya abandonamos la era, donde dejamos atrás la era de la iglesia, las bodas del Cordero, y comienza el milenio, el reino literal que hablábamos al principio, ¿ya? Donde comienza el reino de territorio de Jesús, el reinado político, el reinado completamente de toda la tierra, donde todas las naciones y los pueblos van a consultar a Jerusalén sobre este reinado. Una vez que termina el milenio, viene el juicio final, donde Satanás ya ha sido destruido, y eso lo pueden ver en Apocalipsis 20:10, y donde la muerte como entidad y el Hades son arrojados al lago de fuego, ¿ya? Y aquí comienza el estado eterno, donde vamos a estar eternamente, y aquí cuando decía al principio, donde su reino no tendrá fin, es específicamente ese estado eterno. Entonces, a través de esta línea de tiempo podemos ver los hechos principales que marcan las distintas eras que se plantean en una visión escatológica. Y esta línea de tiempo es la que ustedes van a ver a lo largo de las enseñanzas durante el mes, que van a sufrir algunas modificaciones según la interpretación que tenga la postura escatológica. Por ejemplo, eh, hay algunas modificaciones que algunas no creen en el rapto, otras ven el milenio como un lugar, como un hecho mucho más ampliado. Entonces, esta es la base comparativa, y si quiere ahí les saco un pantallazo a los que estén ahí viendo, para que después cuando se exponga en la línea de tiempo de las visiones escatológicas que vienen, pueda hacer la comparativa de cuáles son los hechos históricos o los hechos por venir que deberían cumplirse según cada interpretación. Y aquí voy a entrar de lleno en el rapto, que es como el punto clave que, que diferencia esta postura de las otras tres, ¿ya? En primer lugar, tenemos el versículo clave que postula el premilenialismo dispensacional para establecer el rapto como un acto literal que va a ocurrir en la historia de la humanidad. Y dice así, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este texto literalmente habla de esto, cómo la iglesia se va a encontrar en los cielos a través de un arpazo, ¿cierto? Que es lo que significa ese arrebatados,
que es arrebatar con fuerza, que es algo instantáneo, rápido, ¿ya? Para juntarse con el Señor en los aires y estar siempre con Él. O sea, Cristo desciende a las nubes, pero no a la tierra. O sea, sus pies no están tocando, por ejemplo, el monte de los olivos, como lo vimos al principio, sino que plantea de que Cristo desciende a las nubes en un estado intermedio para arrebatar a su iglesia. Los creyentes son trasladados. Es un acto repentino donde toda la iglesia, los que guardaron sus vestiduras, los que las mantuvieron en santidad, son arrebatados y unidos al Señor en las nubes. Y este evento no coincide con Apocalipsis 19, ¿ya? Esto no es una segunda venida como tal, sino que es un evento anterior a la segunda venida, específicamente que habla Apocalipsis 19, donde Cristo viene con sus santos. O sea, después viene Jesús en Apocalipsis 19, plantea esta visión escatológica con su iglesia después. Entonces, este es el acto anterior. Luego vemos que en Corintios, en 1 Corintios 15 del 51 al 52 dice, He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Y este misterio que habla Pablo es la verdad nunca revelada en el Antiguo Testamento, y eso lo pueden ver en Efesios 3 5 6 y esto implica que no es igual al regreso visible de Cristo, que habla el Antiguo Testamento, es un evento propio para la iglesia y no para Israel. Y aquí vemos cómo esta postura premilenialista dispensacional separa Israel de la iglesia y ve cómo las promesas, que es como lo que habla aquí, por ejemplo, en Tesalonicenses y en Corintios, que es para la iglesia donde va a ser arrebatada y unida al Señor, versus las promesas y profecías para Israel que se tenían que cumplir literal, ¿ya? Y esto es un evento instantáneo y no progresivo. Después vemos en Juan 14, del 1 al 3, que dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí dice Jesús que no viene a la tierra, pero dice que lleva a sus discípulos a la casa del Padre que está en el cielo. O sea, esto no ocurre en la segunda venida, que habla Apocalipsis 19 y 20, donde Cristo viene a la tierra, donde no va a llevar a nadie al cielo, sino que Él viene. Entonces, aquí vemos cómo el premilenialismo dispensacional ve que estas palabras las lleva como a ese encuentro en los cielos, en las nubes, donde el pueblo de Dios, la iglesia, es ascendida y no donde Jesús desciende directamente a la tierra. Esa es la diferencia. Después tenemos en Apocalipsis 3:10 que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí hay expresiones importantes, como dice, te guardaré de, o sea, que será apartado, o sea, que estará fuera, ¿ya? Y esto lo usan directamente para exponer de que la iglesia va a ser arrebatada para ser guardado de ese tiempo de tribulación y gran tribulación. O sea, este pueblo, este grupo de personas, que blanquearon sus vestiduras, que siguieron a Cristo, que confesaron a Él, van a ser apartados de esta tribulación y no van a vivirlo. ¿Ya? La hora no es solo el juicio, sino que es el periodo completo donde van a ser arrebatados. Y esto coincide con la semana 70 de Daniel, que no son persecuciones generales, ¿ya? Y aquí habla precisamente, y por eso comento también Daniel 9:24 después, porque esta semana 70 que es
la semana de la tribulación y la gran tribulación, se habla específicamente y directamente para Israel, ¿ya? Y aquí dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar del sacrificio y la ofrenda. Aquí habla directamente del término de la tribulación y el inicio de la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá él. Y aquí el texto habla sobre el pueblo directamente de Israel, la ciudad santa, o sea, Jerusalén directamente. O sea, las 70 semanas son un programa directamente relacionado con Israel y no la iglesia. O sea, en la semana 70 y la iglesia va a estar arrebatada en los cielos y unida al Señor. Y para ya comenzar a concluir sobre este punto, todas las visiones escatológicas y todos los puntos históricos que se plantean generan expectativas sobre el futuro, como les planteaba al inicio. O sea, hay estas posturas nos tienen que dar un indicio de cómo enfrentar la vida, de cómo proyectar mi actitud como cristiano, como les decía al principio, como persona, delante de los hechos que han de venir, ¿ya? ¿Y cuáles son las expectativas del futuro que plantea el premilenialismo dispensacional? ¿Ya? Que el mundo, en primer lugar, que el mundo irá de mal en peor moralmente. ¿Ya? Y para eso lo vemos en 2 Timoteo 3 del 1 al 5 que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la esencia de ella. A estos evita. Entonces, según esta postura, no existe un Nuevo Testamento, la expectativa de un mundo regenerado moralmente ante el regreso de Cristo. O sea, la historia humana avanza hacia la apostasía y no hacia una reforma global, ¿ya? Y esto defiende un poco lo que hablábamos al principio de que Jesús no gobierna sobre este mundo terrenal, sino que está en su lugar en el cielo y por eso las tinieblas y todo lo que habla aquí Pablo a Timoteo es lo que se desata en la tierra y el mundo va de mal en peor, ¿ya? O sea, muchas veces este punto es algo que invita, creo yo, a la gente a vivir como una desesperanza de a veces el evangelismo. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros empezamos a pensar de que el mundo va a ir de mal en peor, debemos empezar a tener conciencia de cuál realmente es el poder de Jesucristo sobre la tierra, o sea, qué es lo que vino a hacer. Y aquí les invito a hacer esta reflexión, que después la pueden complementar obviamente con las otras posturas, pero realmente cuál es nuestra postura ante lo que Jesús vino a hacer a la tierra. O sea, ¿qué es lo que Cristo vino a desatar con su muerte y resurrección? O sea, ¿qué es lo que vino a hacer ese hito tan importante? ¿Y cuál va a ser nuestra postura ante eso? O sea, si Jesús dice literalmente que entrega las llaves de la muerte y el Hades, que nos da la autoridad para hacer lo que Él hizo y mayores obras,
Entonces, ¿cuál debería ser nuestra postura ante el futuro? O sea, si realmente, porque la palabra es clara, o sea, Pablo habla de esto, y si lo vemos, hoy día estamos llenos de gente con estas características, o sea, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Pero ¿cuál es el poder de la iglesia hoy día? A través de lo que Jesucristo nos dio. Y por eso debemos enfatizar en esto y lo llevo a esa reflexión de que cuál va a ser su postura ante esto. Y el premilenialismo dispensacional plantea esto, de que el mundo irá de mal en peor moralmente. En segundo lugar, tenemos que la iglesia predica, pero no domina las naciones. ¿Ya? Y eso está claro en Hechos 1:8, por ejemplo, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo mismo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, según el premilenialismo dispensacional, Jesús jamás promete que la iglesia tomará control político o cristianizará las naciones, dominará sistemas terrenales, pero que las naciones seguirán siendo naciones y que no desaparecerán dentro de un imperio eclesiástico. O sea, esto va directamente relacionado a lo que hablábamos con el juicio de las naciones, donde se habla en Mateo 25, donde Jesús va a separar al cordero del cabrito, donde van a terminar el reinado de las naciones y va a establecerse esa nación santa que hablábamos en la línea de tiempo de esta perspectiva escatológica. Entonces, no hay un dominio por parte de la iglesia en la tierra, sino que hay un mensaje que se invita a dar para que la gente se acerque a Cristo y puedan entrar en este pacto y en esta nueva visión para que la iglesia sea arrebatada y pueda unirse a Cristo. Entonces, constantemente en esta visión escatológica, el mensaje es: santifica tus vestiduras, guárdate del pecado, apártate del mal, para que ellos eh, puedan optar al arrebatamiento y que ese juicio del Espíritu Santo venga y pese el corazón, vea la vestidura y puedan ser arrebatados. O sea, según esta postura, la iglesia evangeliza, pero no genera influencia ni dominio. O sea, es algo más personal que no busca una conquista territorial, sino que busca que los corazones sean atraídos, apartados del pecado, que obviamente es lo que nosotros creemos, sino que nos habla de una postura que, que influencia o que trae dominio real del reino de Dios a la tierra. Bien. En tercer lugar, el mal culmina en la semana 70. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Entonces, la última semana de Daniel, en el punto final, es que donde se termina el pecado mundial, donde la exaltación del anticristo, la persecución severa de Israel y los juicios catastróficos globales culminan en esta semana. Y ya terminando, lo que plantea el premilenialismo dispensacional es una esperanza verdadera donde Cristo reinará literalmente en la tierra desde el milenio, ¿ya? Y eso es una de las diferencias más grandes de las otras posturas, donde Cristo reinará literalmente en la tierra desde el milenio en adelante. En segundo lugar, tenemos la ética del presente, donde la inminencia del rapto impulsa a vivir una santidad para no experimentar la gran tribulación. Y esto puede ser quizás como un arma de doble filo, porque muchas veces el mensaje es orientado hacia una cultura del temor, del miedo a Dios para no vivir un tiempo de tribulación en la tierra y poder optar al arrebatamiento y no tener un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios directamente relacionado al amor, relacionado a la conexión divina entre Dios y el hombre. O sea, muchas veces vemos aquí mensajes de condenación, por ejemplo, que buscan
evangelizar a la gente a través del miedo, a través de conviértete a Cristo para que no te vaya al infierno, que es una verdad real, pero que muchas veces nos desvía del sentido de que nuestro corazón debe conectarse con el de Cristo para que seamos santificados y vivamos una vida en el nuevo pacto, en las promesas que Jesús nos hizo a nosotros como la iglesia y podamos vivir en base a ellas. Y no vivir en base al temor de que si no me santifico me voy a ir y no me voy a quedar en la tribulación, sino que vivir una vida real en el nuevo pacto. O sea, ¿qué significa vivir en el nuevo pacto? Vivir en las promesas de Jesús, en las promesas de Dios hacia el pueblo y tener una vida constante de revelación, una vida constante de examinar donde el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones, es expuesto el pecado y vivimos una vida constante de arrepentimiento, de búsqueda hasta llegar, como dice Pablo, a la estatura del varón perfecto. O sea, ese es el verdadero pacto, donde nosotros caminamos en un camino que nos lleva hacia ese lugar, ¿ya? Que es en base al amor, en base al que yo ofrezco mi vida a Jesús para vivir en esa conexión profunda de amor con Él. Y con respecto a Israel, en otro punto es que no existe un énfasis en el llamado a evangelizar a Israel, pues su conversión será en la tribulación futura. Y aquí volvemos a lo que hablábamos a punto de atrás, o sea, ellos tienen que vivir este tiempo de la angustia de Jacob, como hablábamos, para que sean quebrantados y para que la hipocresía y la incredulidad de sus corazones sea extirpada y puedan tener un encuentro con Cristo. Entonces esta postura plantea que no hay que hacer un gran esfuerzo por evangelizar a Israel porque ellos tienen su trato especial, tienen su trato directamente con Dios que debe cumplirse, como hablamos, literalmente. Y en cuanto a la misión, es que el tiempo es corto y el evangelio urgente, y esto se relaciona directamente con lo que mencioné sobre la ética del presente, o sea, sobre cómo vamos a llamar a este evangelismo, cómo vamos a proclamar el evangelio de Cristo para que el pueblo, para que los gentiles que aún no conocen y están fuera del pacto vengan a tener un encuentro con Cristo. O sea, ¿cuál va a ser nuestro mensaje? ¿Cuál va a ser nuestro llamado hacia la gente que aún no tiene el encuentro? O sea, directamente es que tengan el encuentro con el Espíritu Santo y se encuentren con un encuentro de amor y no de temor. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, con esto quiero exponer como esta postura escatológica que es el premilenialismo dispensacional, con el fin de que usted pueda analizar todos los puntos que hablamos, las visiones, las interpretaciones literales y gramaticales, también las históricas, ¿cierto? Como la destrucción del templo, la dispersión de los judíos, y puedan analizar en la perspectiva y también comparar con las próximas exposiciones de las visiones escatológicas para que pueda empezar a generar un análisis crítico de estas palabras, o sea, pueda tener una base en la cual usted pueda ver cuál es la visión con la que eh, debe vivir esta vida. Y el pastor Patricio, al terminar estas enseñanzas, va a dar como esa directriz en la que creemos, o sea, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos en este lugar y enseñamos lo que enseñamos? Hacemos lo que hacemos, ¿por qué oramos de esta forma? ¿Por qué establecemos el mensaje de Cristo de cierta forma? Entonces, creemos que es muy necesario que la iglesia hoy tenga en su poder, digamos, todas estas gamas de visiones escatológicas para que pueda ver el espectro completo y analizar cada punto. Yo viví, como les decía al principio, mucho tiempo teniendo la visión de que existía solo una visión escatológica, que no había más interpretaciones. Y cuando empecé a conocer que existían otras posturas, empecé a ver desde otra perspectiva muchos versículos bíblicos. El Señor me empezó a mover en distintas formas
donde podía absorber las promesas de Jesús para mi vida de una manera distinta y cómo poder moverme en el poder de Dios con una autoridad y certeza de que lo que tengo es lo que Jesús hizo por mí, de lo que Jesús hizo por nuestra iglesia por este tiempo. Entonces, le invito a que vea esta enseñanza desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista con hambre de conocer qué es lo que se está estudiando de la palabra. O sea, cada visión escatológica creo que aporta una visión también del corazón de Dios sobre lo que quiere hacer con su iglesia, sobre lo que quiere hacer con el mundo. Entonces, en cada una de estas visiones escatológicas hay un tesoro que debemos extraer. En cada una de estas visiones escatológicas, o sea, como planteé al principio, o sea, muchas eh, tienen la misma base, tenemos la misma base, creemos en lo mismo. Entonces, si bien hay diferencias, es lo importante que usted tenga esa información. Entonces, em, con esto concluyo. Espero que haya quedado claro en su generalidad. Faltaron muchas cosas por entrar en detalle, pero tendríamos que hacer mucho más de una exposición y podríamos entrar en detalle posteriormente, pero se tocaron los puntos claves de esta como enseñanza. Para que usted la tenga en claro. Entonces, ahora, junto al pastor Patricio, vamos a dar un tiempo para que usted pueda hacer las preguntas que hayan quedado, para que pueda compartir ahí, si es que no quedó algo claro, podamos aclararlo en base a la luz de la palabra. El dispensacionalismo, ¿por qué se llama dispensacional? Porque se creen en siete dispensaciones, siete eras de la humanidad. La primera es la inocencia antes de la caída. La segunda es la etapa posterior a la caída de Adán. ¿Me explico? La etapa posterior a la caída de Adán. Entonces, ¿cuál es una debilidad de esta postura? Que es la conciencia, cuando el hombre ya es consciente del pecado. Después está el gobierno del hombre en la tierra, las promesas, la ley que le fue dado a Israel. Estamos en la era secta de la gracia y luego viene el milenio. ¿Qué característica tiene esta visión de la Biblia? Porque esta visión del rapto es una visión bíblica. Es que hace un reinicio en cada lugar de la Biblia, no es acumulativo. Por ejemplo, a Adán Dios les dijo, gobierna la tierra. Y esta visión dispensacional dice, cuando Adán pecó, se acabó su gobierno. Pero después a Noé le dice, gobierna nuevamente. Y cuando vino la torre de Babel, se acabó ese gobierno. Después a Israel le dio una promesa, la promesa de ser la nación. Y cuando ellos pecaron, se acabó ese gobierno. Entonces es como que cada vez la Biblia como que levanta una promesa a Dios, falla, cae y empezamos de cero. Esa es la gran debilidad En cambio, las otras visiones escatológicas van acumulando las promesas y las van entramando y van todo acumulándose. Entonces, para un dispensacional decir que a Adán se le llamó a sojuzgar la tierra, por lo tanto los hombres debemos tener una responsabilidad con la tierra, el dispensacional dice, no, 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 porque Adán cuando pecó se acabó esa orden. El tema es que las promesas no caducan por la desobediencia del hombre, las promesas de Dios son eternas, solo que la agarra alguien más. Esa es la debilidad del dispensacional. ¿Cuál es otra debilidad? Antes de las preguntas, disculpa Daniel que me tome esta atribución. Como el dispensacionalista es literal, como dice Daniel, si el dispensacionalista cree que, por ejemplo, eh, las promesas de los profetas no se han cumplido, por ejemplo, lo que leyó de Ezequiel, que Jesús se parará en el monte de los olivos y se va a quebrar la nación de Israel, ¿cuándo ocurrió eso? Ellos dicen que nunca. Ellos dicen que nunca. Entonces tiene que ocurrir en el futuro porque literalmente eso no ha ocurrido. ¿Qué creen otras posturas escatológicas? Que Jesús
cuando estuvo en Israel, él se paró en el monte de los olivos y desató un juicio sobre Jerusalén, que esa vez ocurrió eso, que ya se cumplió en los evangelios. Una debilidad de esta visión es que hay una parte del libro de Ezequiel que dice que dice que en esta nueva repartición de la tierra, en esta nueva dispensación de la tierra, en Ezequiel 40 al 48 son 9 capítulos donde habla de un nuevo templo, de un reparto nuevo de las tribus, y ellos dicen, eso se va a cumplir en el milenio, pero hay una debilidad que dice que va a haber holocausto y ofrenda por el pecado. Es decir que, Daniel, ¿pueden mostrarnos la línea de tiempo? Muéstranos la línea de tiempo, por favor. Voy. Si se supone que en el milenio va a haber una restauración de los levitas en Israel, una restauración del templo y restauración del sacrificio, ¿cómo me están hablando que en el futuro van a volver a haber sacrificio si Jesús ya ofreció sacrificio una vez para siempre? ¿Entienden? Esta es la gran crítica se los voy a explicar. Donde dice milenio, reino literal, territorial, político de Jesús, el libro de Ezequiel, en Ezequiel 40 al 48, habla de una restauración de Israel, de un nuevo templo, de un nuevo reparto de las 12 tribus, pero habla de unos nuevos levitas que van a ofrecer sacrificios de animales. La pregunta es, ¿cómo que en el futuro van a volver los sacrificios de animales si Jesús ofreció un sacrificio para siempre? Ahí se cae la literalidad del dispensacionalista muy fuerte. ¿Qué creen las otras posturas? Que eso es simbólico del ministerio de Jesús y que los levitas somos ahora los hombres que servimos a Dios y que los sacrificios son la vida que nosotros tenemos de sacrificio para Jesús. Es un sacrificio. Entonces, ahí el tema de la literalidad se genera un roce, que es una gran crítica. No sé si me logran entender. Si Ezequiel 40 al 48 es literal, entonces ¿cuándo va a ocurrir? En el milenio. Y si es literal, tiene que volver los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, lo cual no es necesario porque Cristo ofreció sacrificio por los pecados una vez y para siempre. ¿Se fijan? Entonces, la posición que ha predominado en los pentecostales tiene sus fortalezas y sus debilidades. La fortaleza es que puede explicarlo todo, porque al ser todo literal, todo puede ser explicado, pero tiene debilidades. Fortaleza y debilidades las vamos a hablar de todas las posturas, no solo de esta, ¿correcto? Entonces, amados hermanos, va... Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Salvador, buenas noches, Patricio. Gracias a Daniel. Estudiando el tema, me quedé con el pretribulacionismo, ¿tendrá alguna contradicción bíblica? Todos tienen debilidades. El premilenialismo posttribulacional, que es lo mismo que el premilenialismo histórico, lo va a presentar el pastor David en la próxima clase. Él va a enseñar el premilenialismo que plantea que la iglesia no vive que la iglesia vive la gran tribulación. No plantea este rapto pretribulacional. ¿Ya? Preguntas, por favor, activen los micrófonos. No se preocupen si son ignorantes del tema, nadie los va a dejar en ridículo. Vamos a responder porque entendemos que para algunos es su primer encuentro con esto y literalmente tienen que repasarlo. Sofía, porfa. Hola, buenas noches. Mi pregunta es como respecto a las cuatro visiones, ¿cómo hacen como, a ver, esta cosa como de la promesa que Dios hace y su cumplimiento? Como que lo que yo entiendo es que Dios promete algo y el cumplimiento son como hechos distintos. Entonces, a veces hay posturas que son como Dios dijo y se va a cumplir 100% lo que Él dijo, independiente de si el hombre se equivoca, si el hombre obedece o no. Y hay otras posturas que condicionan el cumplimiento. En este caso, el premilenialismo histórico, perdón, el premilenialismo dispensacional hace esto
como que la promesa, por ejemplo, respecto a Israel es incondicional, independiente de la obediencia del pueblo de Israel. Hay otras posturas que son como un poquito que condicionan el cumplimiento y como tú decías, como esto de lo acumulativo, como yo un poquito lo veo, es que las promesas son sí y nunca van a modificarse porque las hace Dios y Dios sigue con su promesa viva, pero que el cumplimiento va a depender de la persona, que si la persona no obedece, esa promesa va a pasar a la siguiente generación. ¿Cómo se trataría como ese tema con esta postura y si se puede hablar de las otras un poco? Todas las posturas son transversales en que no tocan el tema de, a ver, los eventos apocalípticos son soberanos, van más allá de las personas, ¿correcto? Y en cada postura puede haber gente que crea que las promesas sí o sí se van a cumplir o gente que crea que no necesariamente se van a cumplir. Pero sobre las cosas que están escritas, se van a cumplir. Esta posición dispensacional es más rígida en que se tiene que cumplir con Israel esta conversión en la tribulación, de los que quieran. Pero no es un tema de posturas escatológicas en sí, Sofi. O sea, tú puedes ser muy rígido en creer que todo se tiene que cumplir o que depende de la persona sin importar la postura. ¿Me entiendes? O sea, podrían haber arminianos y calvinistas en las cuatro posturas. Ya, ok. O sea, solamente tocaría como el tema de Israel, de ser como más absoluto, ¿no? Sí, lo que pasa es que Israel se va a volver a Dios. ¿Cuánto? Si el 100%, algunos dicen el 100%, otros dicen gran parte, otros dicen los 144.000. Son un número determinado. Y otros pueden decir no. Ahora, el dispensacional es literalista. Y como 144.000 se van a volver, como los principales, tiene que cumplirse ese número específico. Por lo tanto, el dispensacional tiende más, a creer más en la soberanía de Dios, por decirlo así. Eso, Sofi. Ok, gracias. Otra pregunta. Hagan preguntas libremente, por favor. Si no entienden algo, pregunten. Claro. Yo sé que muchos no entendieron, casi nada. Dicen voy a estudiar. Pregunten. Yo, Esto- pastor, Eso, Rodrigo. eh, bueno, mi pregunta es como, a ver, el tema del supuesto, cuando hablamos, me quedó muy claro igual cuando hablamos la otra vez, y ahora profundizar esto me parece súper bueno. Para llegar a la pregunta es, básicamente, yo siento que, por ejemplo, yo soy una persona que Dios le ha hablado sobre el rapto y el arrebatamiento y que creo porque tiene un propósito muy claro, pero también, y la pregunta es que al final este prelimianismo, ¿cómo se llama? Literal, Y- ¿cierto? Definitiva, quizás, en mi caso, o preguntar, la pregunta es básicamente que encasilla en una forma de una mentalidad en la cual hay gente que toma el tema del rapto, pero que no se predispone a vivir una vida básicamente como quedada, dejada o como carente del gobierno de Dios ahora, ¿me entiendes? Porque al final, por ejemplo, en mi caso, yo fui formado por el Espíritu Santo y luego entré a una iglesia, a doctrina y todo. Y obviamente ahí te imparten una visión y uno va pesando y va viendo, ¿cierto? Los dos estuvimos en ese lugar. Y ahí es donde básicamente como que, básicamente la pregunta que quiero hacer, básicamente creo que si bien toca un segmentos de personas que tienen una creencia sobre esto, ¿cierto? Y define cómo se llama, básicamente cómo vivimos, que es un buen planteamiento. De alguna manera hay gente que no está metida en esto y que de alguna manera es transversal a muchas cosas. Y la pregunta es cómo, yo creo que una de las cosas fuertes que el Señor, ahí volvemos a escuchar a Jesús, él hablaba de velar siempre.
Entonces, no tiene mucho sentido el de velar, no de estar velando tan fuertemente, de no quedarse dormido, las vírgenes prudentes, que vendrá como un ladrón, que hay otra diferencia, vendrá como lazo. Y en Lucas dice, por ejemplo, velad pues en todo tiempo para, orando para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y estar en pie. Y estaba hablando de todo lo que iba a pasar de los que no tuvieran bebés cuando tuviera este tiempo, o sea, ¿me entiendes? Y vemos figuras, muchas figuras respecto a Elías, arrebatamiento, Enoch que caminó, entonces, de alguna manera, y va el tema del fruto de la cruz. O sea, en definitiva, si Cristo murió, ¿cierto? Hay un llamado muy fuerte a ser parte de esta iglesia que va a ser tomada, ¿cierto? Para escapar de las cosas que vendrán, pero tampoco es una iglesia quizás que está temorizada, sino que de alguna manera entiende que va a ser inllevable, como Jesús lo habló. Va a ser inllevable, aún los escogidos, si no se cortaron esos días. Entonces mi pregunta es, si el Señor llama tanto a velar, ¿cierto? Tanto a velar, ese día que todos van a verlo, todo ojo lo verá, yo creo que esa es una de las cosas que de alguna manera genera claramente una claridad de que no es para todos. ¿Me entiendes? Todas durmieron, pero algunas juntaron aceite. Entonces hay un velar, hay un tema de preparación. ¿Me explico? Que diferencia a otros. Entonces eso es como un punto nomás, porque hay mucho que hablar, pero eso planteo en la pregunta es al final, ¿cómo ven esto del velar? Al final que el Señor nos llama, ¿cierto? Y que al final indica todo que hay algo que va a venir y que tenemos que estar preparados para ese evento, ¿cierto? Glorioso, la esperanza bienaventurada, el advenimiento del Señor. Eso, eso, pastor. No sé si se entendió, pero Sí, se entendió, se entendió. Daniel, ¿contestas tú? Dale. Dale nomás. Ah, yo. Ya, ya, ya. No, no es nuestro propósito en esta enseñanza ponernos de un lado o de otro, ¿vale? Voy a hablar de lo que opinan las otras posturas al respecto. Eh, primero, respecto al tema de las vírgenes insensatas, dice el reino de los cielos será, y lo dice eso en Mateo 24-25, ¿no? Eh, y dice, no pasará esta generación. Ahora, tú mezclaste algo, todo ojo le verá. Eh, esta venida en secreto no es de todo ojo le verá. La segunda visible es todo ojo le verá. Perfecto, que ocurre 7 años después. Lo que plantean los postmilenialistas, por ejemplo, es que eso ocurrió en el año 70, en una generación después. Porque dicen una parte, cuando vean estas cosas ocurrir, huyan de Judea. Y Jerusalén fue rodeada por 4 ejércitos 40 años después de que Jesús lo profetizó. Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepáis que su destrucción ha llegado. Y dice que cuando es la fecha en que será destruido el templo, dice que ellos tienen que ser como vírgenes sensatas, que están atentas continuamente. Y los cristianos, esto es un hecho histórico, huyeron conociendo la profecía de Mateo 24-25. Eso plantea el postmilenial. El premilenial, por su parte, el premilenial histórico, cree lo mismo que tú en ese sentido. O sea, nos preparamos para la tribulación, por decirlo así. No para el rapto, sino para el periodo de tribulación y tenemos que estar con nuestra lámpara encendida para la tribulación. Versus esta visión que huye de la tribulación. Y el amilenial espera una etapa de dureza en la tierra y que tenemos que esperar la segunda venida que nos rescate de este mundo y tenemos que estar con nuestra lámpara encendida. En resumen, tu interpretación de la virgen insensata y la sensata, el dispensacional cree que es el rapto, el momento del que viene el novio. El amilenial cree que es la segunda venida, cuando viene el novio. El, el premilenial histórico cree que es la gran tribulación y los postmileniales creen que fue la destrucción del templo el año 70. Eso. Cada uno tiene su explicación. Perfecto. Eso, Rodrigo.
Daniel, vamos a la otra pregunta y la vamos respondiendo tú igual si quieres participar o si quieres. Yo estoy opinando no porque yo soy metido, sino porque Daniel me sugirió hacerlo internamente, ¿ya? Preguntas de Sophie. Dice, el dispensacionalismo dice que después del rapto el Espíritu Santo ya no estaría operando en el mundo. Eso yo aprendí. ¿Hay alguna explicación para eso o postura más clara en esa visión? Sí, sí, sí. Hay un versículo que dice en 2 de Tesalonicenses 6:7, lo vamos a buscar, pero, perdón, 2 de Tesalonicenses 2:6-7, que eso viene desde la explicación como de escatológica, ¿no es cierto? De 2 de Tesalonicenses. Dice, en el 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Habla de este tiempo, de la venida de Cristo. Porque no vendrá esta venida sin que se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es de Dios. O sea, creen que el anticristo. ¿No os acordáis que yo les decía esto? Y vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Les voy a copiar el versículo, es segunda de Tesalonicenses, se las voy a copiar en el chat, ¿vale? Para que lo lean. Esto en respuesta a lo que Sofi Lavarelo. Esto es segunda de Tesalonicenses 2 3 al 6 me parece que copié, al 7. Dice que para que antes que venga Cristo tiene que manifestarse el misterio de la iniquidad o el hombre que detiene. ¿Y quién lo detiene? Alguien que va a ser quitado. Entonces ellos creen que lo que detiene al anticristo es que está el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo es quitado y se va con la iglesia que es raptada, entonces se manifiesta el anticristo y la iniquidad. ¿Qué detiene al anticristo? El Espíritu Santo en la iglesia. Esa es la explicación que da el dispensacional a segunda de Tesalonicenses 2:3. ¿Qué creen las otras posturas? Lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Qué creen sobre esto? Pero es lo que creen en respuesta a la pregunta de Sofía Lavarela. ¿Sí? Ahora, eh, aquí dice mi hermana Katy Velandia que siempre ha evadido el tema porque le parece confuso. Es que ahí hay una contradicción que nos pasa a los seres humanos. Si es confuso, lo evadimos en vez de intentar dilucidarlo. Si el inglés es confuso, no aprendo inglés porque me confunde. Es normal, si no aprendes, si no estudias, más te va a confundir. Si estudias, menos confuso va a ser. Entonces el objetivo es que nos metamos en un tema que es confuso para que no sea confuso. ¿Cuál es mi objetivo como pastor? Que usted tenga las cuatro visiones claras y las analice y las entienda. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el ser humano tiende a quedarse con lo primero que recibió. Tuviste un mentor o alguien te enseñó una visión la primera vez. Segundo, porque tendemos a quedarnos con la visión que más calza con nuestra mentalidad. ¿Les digo algo loco? La gente que es muy literal tiende a ser dispensacionalista. La gente que es muy literal o muy literal en las cosas, en su lenguaje, tiende a ser premilenialista, porque su mente, y el que es más creativo, más dinámico, que es más artístico o más, tiende a ser más amilenial o postmilenial, que son más interpretativos. El ser humano tiende a creer doctrinas que tienen más relación con su estructura cerebral. Entonces, hay alguien que sea muy literal, no va a entender, no, no, pero ¿cómo esto va a ser simbólico? Y el que es muy, muy simbólico va a decir, pero ¿cómo interpretan eso literal? Es obvio que está siendo simbólico. Entonces nosotros tenemos que ir más allá de nuestra estructura mental y de lo primero que aprendimos a ser gente espiritual y cada uno tomará su decisión. Preguntas.
La otra la responde Dani Menares. Ya, sea cual sea, lancen. Pueden activar sus micrófonos, pueden preguntar. Todos le hemos hecho el quita a la escatología, pero es tiempo de enfrentarlo. Es tiempo de enfrentarlo. A mí igual hay cosas que me enredan un poco, pero estamos enfrentándolo. Vamos, ¿alguna otra perspectiva? ¿Pregunta? Yo, ¿Opinión? otra, las bodas del Cordero. Sí, Esto creo que es un tema muy neurálgico, o sea, importante que logra quizás dilucidar un poco cuál es la interpretación. A ver, vuelvo a decir, yo no creo que sea, por ejemplo, esta es la correcta, sino que yo siento que tiene matices, como te acuerdas, lo hablamos, como es un espectro, ¿te acuerdas? Espectro. Pero creo que las bodas del Cordero es algo importante ver. Y siempre me ha llamado la atención que hay una bienaventuranza donde dice bienaventurados los que son llamados. Es decir, que no todos son llamados a esto. ¿Me entiendes? Entonces quería preguntar eso, ¿qué opinan respecto a las bodas del Cordero? Y cómo entraría, bueno, yo sé que estamos viendo toda la postura, entonces más que nada es como, creo que esto es un tema importante a entender, de que no todos son llamados y por lo tanto no todos se preparan. ¿Me entiendes? Eso. perfecto. Perfecto. Lo que cree la postura que acabamos de ver, la dispensacional, es que luego del rapto en el cielo son 7 años de bodas del Cordero y que en la tierra se quedan los cristianos desobedientes y los israelitas sufriendo la angustia de Jacob para que ellos se arrepientan y se conviertan y cuando Cristo venga de las bodas del Cordero después de 7 años se va a encontrar con ellos. Eso cree el dispensacional. ¿Qué cree el amilenial? El amilenial cree que en la venida del Señor, cuando venga por toda su iglesia completa, al final de los tiempos, ahí va a ser una boda, donde los invitados son los que se salvan. Y el postmilenial cree que la boda del Cordero es una invitación que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual continua a tener intimidad con Él. Cuando alabamos, entramos, no solo somos novia, somos esposa, porque tenemos intimidad con Él. Entonces, son las distintas posturas que hay. Esas son más o menos las... Sí, Y solo para complementar, ahí en las bodas del Cordero, manteniendo como la idea literalista de esta postura, es, por ejemplo, Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Entonces, directamente habla, manteniendo la estructura literal, que esas bodas ocurrieron y no podían ocurrir en la tierra porque Cristo está en el cielo en ese. Entonces, como Cristo no había descendido, las bodas tenían que ser en el cielo. Entonces, eso reafirma el argumento de que en el arrebatamiento fue llevada a la iglesia para ejecutar estas bodas del Cordero y luego descender ya como esposa. O sea, de ahí en Apocalipsis 19 habla de la esposa. Y cuando tú decías, Rodrigo, de que no era para todos, también la Biblia habla de un punto sobre los amigos del novio, que son los encargados de ataviar a esta novia para que blanquee sus vestiduras, se aparte del pecado, encuentre su galardón, y ellos iban a ser los que iban a preparar también el camino para los de Israel y predicar en medio de la tierra, que no iban a ascender porque iban a tener un galardón distinto, porque iban a predicar en la tribulación y la gran tribulación. Como también ligándolo a lo que preguntaba Sophie sobre el Espíritu Santo que iba a ser quitado, pero estos amigos del novio iban a ser dejados para que manifestaran y llevaran a Israel hacia ese arrepentimiento. correcto, correcto. Eso es algo importante. Ahora, hay una forma de analizar también, Rodrigo, ahí, que si tú te fijas en cuando aparece la novia ataviada, es justo cuando cae la ramera, que es Babilonia.
y luego desciende la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos esta como antítesis de una ciudad corrupta que es Babilonia, donde está el pueblo de Dios, y salir de en medio de ella, pueblo mío, es una ciudad corrupta que está borracha, que es una ciudad llena de demonios, pero a la vez es una mujer borracha con la sangre inocente y con el pecado, la gran ramera, y justo cuando es juzgada la gran ramera, aparece la novia y aparece luego la Nueva Jerusalén, más adelante. Entonces es como el contraste entre Babilonia, Nueva Jerusalén, y el contraste entre la ramera y la novia. Entonces, ahí habla también como de un proceso de purificación. Sofía me pregunta si hay más posturas aparte de esta. Mira, estas son las más básicas del mundo cristiano, pero ahora han habido investigaciones de literatura judía de la época que nos va a dar luz más de Apocalipsis. Te doy un ejemplo. Hablamos de la Nueva Jerusalén, ¿no? Una ciudad que desciende del cielo. Les voy a comentar. Se han descubierto escritos de los esenios, que eran un pueblo que habitaba en el desierto en la época de Jesús. Ellos esperaban el reino de Dios y creían que la ciudad de Jerusalén, el Sanedrín, el que mató a Jesús, el sumo sacerdote, que estuviera ahí la estatua a César en Jerusalén y que estuvieran el templo sin arca del pacto, ellos creían que Jerusalén se había corrompido. Los esenios en la época de Jesús creían que Jerusalén se había corrompido política, espiritualmente. ¿Estamos bien? ¿Entienden eso? Y los esenios escribían que ellos esperaban una nueva Jerusalén, que Jerusalén fuera purificada para que se manifestara en ella el reino de Dios. ¿Qué tenía que pasar? Tenían que irse los romanos, tenía que irse el Sanedrín, tenían que venir los verdaderos sacerdotes, tenía que haber una renovación. Y curiosamente, los escritores del Nuevo Testamento están como muy de acuerdo en lo esenios en esa perspectiva. Ese tema de la estudia apocalíptica judía, Sofi, eso ya es como el nivel más avanzado de... Y eso está quebrando muchos paradigmas de las interpretaciones evangélicas que tenemos de Apocalipsis. Está yendo como más allá, a algo más simbólico. Eso, amados hermanos. No sé si hay otra pregunta. Otra pregunta. Muy bien. Entonces, les vamos a dejar en su momento la diapositiva para que tengan acceso a ella, no ahora, sino al final de los videos. Cuando ya terminemos los 4 enseñanzas, vamos a hacer una revisión completa de las diapositivas para evitar que vaya algún error. Se las vamos a compartir para que ustedes en el mes de enero, febrero puedan seguir estudiando este tema. ¿Les parece? Esto requiere harto estudio bíblico, pero ¿por qué es importante? Un teólogo decía que el corazón de la teología es la escatología. ¿A qué se refiere? Si tú, como tú ves el futuro, tú vas a trabajar en el ahora. Si tú ves como tú ves el futuro, vas a trabajar. Si tú ves que el mundo va a ir de mal en peor y que van a venir juicios sobre el mundo, entonces tú te preocupas de tu salvación, pero no te preocupas de orar si viene un huracán a tal lugar, porque el mundo va a ir de mal en peor. Pero si tú tienes una visión de que la tierra va a ser restaurada y que tú como iglesia eres responsable de eso, no solo te vas a preocupar de tu salvación, te vas a preocupar de que la tierra sea restaurada, de que no contaminen los mares, de que hay que tener... ¿Se fijan? Eh, eso, eso. Los quiero mucho, sean bendecidos. Daniel Menar, usted da las palabras finales. Solo reforzar lo que comentamos, como no se desmotive por no entender. Yo creo que esto debe motivarnos como iglesia a llevar más allá el deseo de comprender a Cristo. Creo que esto habla también de cómo vamos a enfrentar la vida y cómo vivirla. Así que motívese, si salen preguntas, escriba, como que indague sobre esto, porque al final de este mes va a tener una perspectiva completa de la escatología y va a poder tomar acciones que sean prácticas y que le ayuden en la vida.
Así que va más allá de que defender una postura o no, va mucho más allá de eso. O sea, no, nosotros no estamos aquí para convencerlo de nada, sino que de llevarlos a un desafío personal para que usted tenga una vida fructífera y como Dios dice. Así que eso, gracias a todos por permanecer hasta esta hora. Les amamos mucho.